Bueno, al menos así lo dio la clase anterior. ¿Cómo dicen? Que en la clase anterior dio... No los escucho, mano. Hablen fuerte, no los escucho. Que en la clase anterior Tampoco dio... lo escucho, habla más fuerte. No sé qué tiene de qué lado. Está muy Es leve. que en la clase anterior Q es igual a G beta. Bueno, voy a Entonces buscar lo que estoy poniendo ahí, creo que es la eficiencia. A ver, QU, dígemela por favor. Q punto igual a qué? G beta S G menos G beta beta S S más G beta S tau alfa menos UL S por TMA menos TA. Bueno, Sí, Inge, ¿Qué pasó, sí, Inge? ya lo escucho. a ver, G beta S. ¿Qué más? Tau alfa Ah, chinga. No, están dictando mal. QU, ¿cuánto vale QU? G beta S tau alfa menos ULS TMA menos TA. G beta S tau alfa menos UL. S ¿Qué más? S S. ¿Qué más? Entre multiplicado paréntesis. por TMA menos TA. TMA menos TA. ¿Eso es lo que tienen ahí? QU, a ver, va para todos. QU igual a G beta S tau alfa menos ULS que multiplica a TMA menos TA. Es que yo no lo sé, no me lo sé de memoria, yo lo deduzco de ahí. Si yo hago esto, llego a este. ¿Esto es lo que tienen? Sí, Inge, sí. ¿Coincide? Sí. Bueno, hay otro aquí, Aguilar Luna. Yo no cumplo con lo que digo, ya no voy a aceptar y los veo ahí, pero no entienden. Ahorita ahí viene otro, va a querer entrar. Ya se fue, ahora sí va a ser el último, ¿eh? Si les hablan, por favor, ya no contesten. Me interrumpen. Dígale, ya quedó fuera, pues ya son 10 y 20. Dale. Q, Dale, Inge. S tau alfa menos ULS. Inge, aquí está. No quiero ver eso, me confunde. Aquí yo veo mi cerrón. Dale, ¿qué más? Entonces les dije que nos interesa la eficiencia instantánea, ¿verdad? ¿Ya? La eficiencia instantánea nos interesa calcular acá. ¿Cómo calculo la eficiencia instantánea? Pues es la relación de lo que se aprovecha entre lo que se consume, ¿verdad? Entonces hago una operación, esta I va a ser igual a todo esto, G sub beta S tau alfa menos ULS TMA menos TA, todo esto entre QI que vale G sub beta S, ¿verdad? Y si simplifico, no sé si llegamos a esta ecuación en la última clase. Creo que no, Sí llegamos a... ¿No? no es que no podemos ver el pizarrón. Ahí está. Ah, sí, Sí, sí. Inge. No llegamos a esa ecuación. La Ok. que nos dio fue Q entre QI para la Pues eficiencia. esta. Bueno, ahorita ya lo estoy terminando. Entonces, si yo simplifico esta ecuación, G beta S con G beta S se cancela y queda tau alfa. Menos. S con S se cancela y queda UL TMA menos TA sobre
G beta. Ahí está. Esa es la ecuación de la eficiencia instantánea. Esa no la tenían, ¿verdad? ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí le puede poner un poquito a la derecha, Inge? Bueno, su izquierda usted, creo. Su izquierda usted. Ahí está, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Ahí Inge. está. Sí, Inge. Bueno, con esta ecuación puedo calcular la eficiencia instantánea. O sea, la eficiencia en cualquier instante, pues, que yo pueda en el tiempo, ¿no? Puedo calcular la eficiencia. Si quiero calcularlo a las 10 de la mañana, bueno, a las 10 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana, a las 12 del día, etcétera. Eficiencia instantánea. Ya saben qué significa tau y alfa, ¿no? Es un producto. ¿Qué es el tau? ¿Y en dónde se presenta? A ver, les pregunto. Es la transmisión y se presenta en la cubierta. Es el coeficiente de transmisión. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos de Vale, uno. Menos de uno, Inge, porque Menos de uno. Si valiera uno, pues es una cubierta que permite todo, pero se refleja un poquito, pues. Entonces esto baja, es menos de uno. Ponle punto 95, por ejemplo, ¿no? Punto 9. ¿Y alfa dónde está? ¿Dónde se presenta esta alfa? ¿Y qué significa? es la absorción. Es el coeficiente, no es la absorción. Es el coeficiente de absorción. Y también es menor de 1. O sea, si es 1, qué bueno, ¿no? Porque aquí se da un tratamiento a la placa absorbedora. Y si es 1, qué bueno. Pero también hay reflexión aquí. No se absorbe todo, pues. Ponle que si absorbe el 90%, pues qué bueno, ¿no? Es punto 9. Y si tau es punto 9, ya es punto 9 por punto 9, es punto 81. O sea, ya se redujo esto, ¿verdad? Entonces si valiera tau 1 y alfa 1, pues aquí sería 1, ¿verdad? Sería la eficiencia del 100%, pero hay que quitarle esto. Estas son pérdidas térmicas. Inge, tengo una pregunta. Dime. En la división, ¿no sería G beta S? ¿Perdón? En la división de ULTMA entre TA, ¿no sería entre G beta S? Ahí se ve que anda mal en álgebra. Estoy dividiendo todo por G beta S. Si divido este término entre G beta S, pues se cancela esto con esto. Pero lo divido aquí también. Se cancela S con S y queda G beta. Esta es una operación algebraica. ¿Ya entendieron? Ya, es que no había visto la S que eliminó. Ahí está la S. Va de nuevo. Esto entre esto es 1. 1 por tau alfa, pues tau alfa. ULS entre G beta S, pues se cancela S con S, UL entre G beta por la diferencia de temperatura. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Ok. Vamos a meterle un factor de corrección. Les dije ahí una FR, un factor de eficiencia o de transporte que tiene que ver con el caudal, ¿no? Está en función del caudal. Y también con el ángulo de incidencia. Porque el ángulo de incidencia es variable durante el día, ¿no? Va cambiando el ángulo de incidencia. Y ya saben qué es el ángulo de incidencia. ¿Qué es el ángulo de incidencia o cómo se calcula? A ver, alguien que me diga. Lo vimos en la unidad 1 y aquí se aplica. ¿Alguien? Bueno, entonces voy a meter un factor de es el que se forma entre ¿entre qué? entre el rayo solar y la normal de la Aquí superficie. está el rayo solar, es esta línea. Si yo trazo, si esta es la superficie, la normal es esta. Entonces este es mi teta. Ese es mi ángulo de incidencia. Este es el rayo solar. Y la normal de la superficie, ahí está mi teta. Entonces el factor que vamos a meter aquí va a estar en función del caudal, ¿no? Prácticamente el caudal, el ángulo de incidencia también influye ahí.
es un factor que corrige el QU. El QU. Yo meto FR aquí, pero cambio TMA. Yo les dije ayer, antier, que el TMA no es fácil de obtenerlo. Entonces, en su lugar meto la TE, la temperatura de entrada del fluido, y esta es la temperatura de salida, ¿verdad? Y este es mi absorbedor. Este es el absorbedor, ya saben. Este es el absorbedor. Ah, ahí está. Este es mi absorbedor. Es una placa, ¿no? Una placa absorbedora. ¿Ok? Pero también puede ser tubos, ¿eh? Si voy con tubos de vacío, o colectores de vacío, son tubos. O sea, dentro de un tubo de cristal va un tubo de cobre. Y los tubos forman mi absorbedor, ¿no? Bueno, estamos hablando de placas ahorita, no de tubos, ¿no? Entonces, si para mí es difícil obtener MA, bueno, lo sustituyo por TE, porque es más fácil calcular TE. ¿Cómo calculo TE? Pues meto un termómetro, ¿verdad? Instalo un termómetro a la entrada y me marca la temperatura del agua de entrada, ¿no? Si es ambiental, pues ¿qué será? 25 grados, 30 grados centígrados, ya tengo TE. ¿Y cuál va a ser la de salida? Pues depende de mi equipo, ¿verdad? Puede ser, si es sin cubierta, hasta 35, 40 grados, ¿no? Si es con una cubierta simple, hasta 60 grados. Si es de doble cubierta, hasta 70 grados, ¿no? Si es selectivo, hasta 80 grados. Si es tubo de vacío, hasta más de 100 grados, 110 grados tal vez, ¿no? La TS, la temperatura de salida. Lo que me importa es elevar la temperatura del agua de entrada por la absorción de energía solar. Y lo transformo, ¿verdad?, a energía térmica, se calienta el agua y sale a alta temperatura. Entonces, si yo sustituyo TMA por TE, ¿sí entendieron esta figurita cómo está? Ahí le puse el ángulo de incidencia, ¿verdad? El ángulo de incidencia es el ángulo formado entre la radiación solar incidente en un punto y la normal a ese punto, a ese plano, normal, o sea, perpendicular. Cuando hablo de normal es 90 grados, ¿no? Es perpendicular al plano. Entonces formo el ángulo de incidencia. O aplico la formulita aquella, una formulota que les di. Coseno de teta es igual al seno de delta por el seno de beta por el coseno de gamma. Más, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso es analíticamente, ¿verdad? Eso es analíticamente, ¿no? Y gráficamente es así. Bueno, entonces voy a borrar este. Voy a borrar este. Ok. Si en lugar de TMA lo sustituyo por TE, ¿ya? TMA, ya saben, punto y coma, TMA es la temperatura media del absorbedor. Y TE, temperatura del agua de entrada. ¿Ok? Entonces, en lugar de TMA, voy a poner TE. ¿Ok? Y voy a considerar, si hago esto, considerar FR. Y FR es un factor de corrección. De QU, ¿no? O también le llamo coeficiente de eficiencia o coeficiente de transporte
Por eso les decía que está en función del caudal. El caudal es la cantidad de fluido que va a pasar por ahí, es el transporte del fluido, pues, ¿no? Ingeniero, Entonces, disculpe diga. que lo interrumpa. ¿Podría subir un poquito más la cámara, por favor? No alcanzamos a verlo de arriba. Ahí está, perfecto. Ahí está. Sí, muchas gracias. Sí, que gracias. Entonces, sustituyo TMA por TE, porque TMA es más difícil obtenerla, ¿no? Para mí es más fácil obtener TE con un termómetro y mido la temperatura. Pero si hago eso, entonces corrijo, ¿verdad? Meto un factor de corrección que se llama FR, que es menor que 1. Por eso corrige también el QU y por lo tanto corrige la eficiencia, porque la eficiencia está en función del QU, ¿verdad? Entonces, mi QU quedaría así, este es punto, mi QU punto va a ser igual a FR que multiplica a todo esto, ¿verdad? G beta S tau alfa, chingada, aquí me va a molestar acá, que aquí ya no, aquí sería mi QU punto va a ser FR que multiplica a G beta S tau alfa menos UL S que multiplica a TE menos TA. Así quedó, ¿verdad? Y cierro este paréntesis. ¿Ok? ¿Y cómo queda mi eficiencia instantánea? Pues también se corrige, ¿verdad? ¿Ya copiaron eso, verdad? Ya, Inge, ya. Ya, ingeniero. Borro esto así. ¿Se ve Inge. ahí? ¿Lo están viendo bien? Sí, en TE, ¿qué es, Inge? No lo alcanzo a ver, se ve muy Temperatura borroso. del agua de entrada al colector. Aquí está. Temperatura del agua a la entrada del captador solar. Ya borré el dibujito. TE menos TA. La TA es temperatura ambiente de los días tierra. Si no, pónganlo de este lado. Punto y coma. TA es la temperatura ambiente. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Y entonces mi mi eta I va a quedar igual si es QU entre QI. ¿Qué pasó ahí? Pues divido todo esto entre G beta S. ¿Y qué queda? Divido QI es G beta S, ¿verdad? Divido todo y se va a eliminar acá. Se va a eliminar la S y me va a quedar FR tau alfa menos FR UL que multiplica a TE menos TA entre G sub beta. Y ya se corrigió mi eficiencia instantánea, ya metí el factor de corrección. ¿Ya? Comparen esta ecuación con la otra. Difieren en la FR. Aquí FR vale 1, pues. Aquí FR vale 1. Y aquí FR es menor que 1. Entonces tiene que aparecer. Si es 0.9, pues ya se modifica. Si es 1, pues no hay problema, ¿verdad? 1 multiplicado por eso da lo mismo. 1 por aquello, pues da lo mismo, ¿verdad? Para esta ecuación, que fue la anterior que les puse ahí, FR vale 1. Y para esta, FR es diferente de 1, es menor de 1. ¿Ya quedó claro? Y les dije en la clase anterior, esto es válido si UL es constante. Es constante, UL es válido. Pero, Inge, épale, ¿este A menos TE o este E menos TA? TE menos TA.
Ah, es que no lo alcanzo a ver bien, Inge. Gracias, Inge. No lo alcanzaba a ver, digo, se ve un poquito borroso, pero ya, gracias. ¿Ya? Entonces, esto es si UL es constante. Y si es variable la UL, porque depende de la temperatura, cambia. ¿Cómo se llama? ¿Qué representa UL? En la clase anterior lo vimos. ¿Qué representa la UL? La U subíndice L. El coeficiente de transferencia de calor. Coeficiente global de pérdidas o coeficiente global de transferencia de calor, pero son pérdidas. En este caso son pérdidas. ¿Y en dónde se presenta? Pues en las paredes del colector. En las paredes del colector y en la base, ¿no? Por el tipo de material que utilizamos, pues puede haber pérdidas por conducción, ¿no? Y ahí es donde está la UL. La UL. Entonces yo lo tomo constante esta ecuación, pero si es variable, si cambia, si es variable UL, ya se corrige, ya se modifica. ¿No? Si es variable, ya se modifica. Ok, vamos a, si UL, o para UL, variable, punto y coma, entonces UL va a ser igual a C1 más C2, que multiplica a TE menos TA. ¿Verdad? Está en función de temperatura. Y si yo sustituyo esto acá, mi ecuación se modifica. Lo ven para que tengan, ya van dos formas, ¿no? Esta, dos, y la que voy a obtener. Esta ecuación es si UL, a ver, si UL es constante, ¿no? Esta es si UL es constante. Eso es válido, ¿no? Pero si es variable, ya cambia. ¿Ya pusieron esto? ¿Estos dos? No, es que permítame tantito. Órale. UL es la suma de tres cosas, ¿eh? El coeficiente de transferencia de calor de la pared, de los lados, las laterales, ¿no? La base y la cubierta, son tres cosas, ¿no? Que entran aquí en UL. Cubierta, paredes y base. Porque también el cristal o el plástico, como es sólido, también tiene pérdidas por conducción. Porque ahí les dije que una de las funciones de la cubierta era evitar pérdidas por convección, ¿verdad? Pérdidas por convección, pero también un poco de pérdidas por conducción, porque es un sólido, pues. Bueno, entonces ya está. ¿Sigo? Nada más me podría leer lo que dice FR, dice factor de corrección de Q. Factor de corrección de Q.U, del Q útil. O también le llaman coeficiente de eficiencia o coeficiente de transporte. Transporte quiere decir el movimiento del fluido, el caudal. El transporte del fluido, el caudal, el movimiento del fluido, a eso se refiere. Por esa situación hay que corregir. ¿Verdad? Inge, ¿Ya? ¿Ya? ¿Borro? ¿Ya pusieron estos de azul? Aquí, ya, ¿verdad? ¿Ya? ¿Puedo seguir? ya, Inge, ya. No logro distinguir bien el de azul, Inge. Si No sé si UL puedes es dejar en constante, donde dice esta para ecuación UL. es válida. Si UL es constante, esta ecuación es válida. Si UL no es constante, es variable, hay que corregir UL. Ahí está. Y entonces voy a sustituir en mi ecuación y a ver qué obtengo. ¿Ya? Para UL variable sería C1 más C2.
Si es variable, UL vale C1 más C2 que multiplica una diferencia de temperatura. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Inge, Estoy copiando ya nada más lo de UL. Inge, Dime. dijo que UL era la suma de las pérdidas de la cubierta, de las paredes. Ya les dije, mira, UL es igual a UC más U lateral, UL más UV. La suma de la U de la cubierta, la U de los lados, la U de la base. O sea, va a depender del material, pues, ¿no? ¿Ok? Y la suma de los tres es UL. Normalmente hay una tablita para UL. Si el colector es sin cubierta, a ver, le voy a poner de una vez para que no digan que... Entonces, voy a borrar acá, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Puedo borrar Inge. esto? Sí, sí, está bien. Inge, Sigue, sí, ya. Ok. Ok, tengo ahí UL, la suma de UC, UL y V. Pero ya el conjunto sin cubierta, voy a poner sin cubierta, UL más o menos varía más o menos entre 20 watts metro grados centígrados. Es lo que vale UL. Va entre 15 y 25, yo estoy hablando del promedio, ¿no? 15 más 25, 40, la mitad es 20, ¿no? Pero varía entre 15 y 25. Si es con cubierta simple, la UL vale alrededor de 6. Si es de doble cubierta, el colector de doble cubierta, la UL vale 5, ¿no? Si es de selectivo, si el colector es selectivo, o sea, el absorbedor, ¿verdad? Selectivo, UL vale 4. Y si es de tubo de vacío, UL vale 2. Entonces ya no hace una suma, ya van directamente. ¿Qué tipo de cubierta tengo? ¿No hay cubierta? Pues agarro 20. ¿Tiene una cubierta nada más? Pues agarro 6. 2 cubiertas, 5. Selectivo, 4. Tubo de vacío, 2. Es decir, si pongo cubiertas, el coeficiente de pérdidas va disminuyendo, pues. Y si no hay cubiertas, pues es alto, ¿verdad? Lo que se toma en cuenta. Tengo una duda, ingeniero. ¡Hey! Tengo una duda. En la ecuación, la primera que puso, ¿se repite UL? Porque dice que UL es igual a UC más UL más UV. Este es L mayúscula, papá. Este es L minúscula. ¿Quién no está viendo que es mayúscula y este es minúscula? No se repite. Son diferentes. Casi no lo distingo, Inge. Necesita lentes. ¿Los demás lo distinguen? sí, Inge, No, Inge, se ve feo. se ve un Este poquito. no, ingeniero, se ve un poco borroso. Se ve. Remárcalo, Inge, remárcalo. Se ve borroso. ¡Ay, ay, ay! UL, tengo que ponerle UL, así ya. ¿Ya? ¿Así? Ya, mejor. Es L mayúscula. Y este es L minúscula. Y este es C minúscula. Este es B minúscula. C de cubierta, L de lados laterales y B de base. ¿No? Y la UL mayúscula es la global. UL es el coeficiente global de pérdidas. ¿Quién lo va a poner? UL es el coeficiente global de pérdidas. De pérdidas de calor, ¿no? Porque estamos hablando de energía. ¿En qué unidad? Pues ya saben en qué unidad se da, llevar una transferencia de calor. Watts por metro cuadrado, grados centígrados. Igual que la unidad de H.
La U tiene la misma unidad que la H, el coeficiente convectivo. O sea, las unidades son watts por metro cuadrado, grados centígrados. Bueno, ya me quedé ahí. Voy a borrar el de abajo. Ya se va a cortar, Inge, se va a cortar, falta un minuto. Ah, si corta ya entran de nuevo, ¿no? Porfa. Inge. Inge, Diga. Diga. no, que sí, que ahorita entramos de nuevo. A eso de... Claro, órale. Mientras aprovechen el minuto, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo?